por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso. Bienvenidos, y hoy en su espacio con Chuys vamos a compartirles algunas conclusiones del foro Frenando los Despidos, que contó con la presencia de 4 dirigentes y trabajadores del sector fabril, un representante de la Oficina Jurídica de los Trabajadores y el investigador Bruno Rojas del CEDLA. El foro empezó marcando el contexto en el que se desarrollaba el mismo. Las luchas recientes de las que fuimos testigos en la sede de gobierno, San Cristóbal, las marchas fabriles, la huelga de los médicos, y la parte central la tuvieron los trabajadores, que contaron sus experiencias de lucha y organización frente a los despidos y los abusos de la patronal, los mismos que vamos a compartirles en otro Chuys. Hoy vamos a centrarnos en el análisis del investigador Bruno Rojas del CEDLA, que empezó justamente citando el contexto. Que el contexto en el que vivimos actualmente es un contexto absolutamente adverso al ejercicio de los derechos laborales. Es un retroceso del ejercicio de los derechos laborales, la flexibilización laboral. Nombre de todos. Esto paradójicamente ante un discurso gubernamental de una situación favorable para los trabajadores bajo este gobierno. ¿Es así, Bruno? En el país tenemos un mayor número de normas laborales. La pregunta es, ¿para qué sirven? ¿Se cumplen? ¿Se ejercen? Y ahí tenemos una gran contradicción. Esa cantidad de normas laborales se expresa en un menor cumplimiento y ejercicio de los derechos laborales. Entonces, al parecer, hay un amplio cuerpo legal que favorece a los trabajadores. Pero entonces, ¿por qué no se cumplen estas leyes? La tercera contradicción es en la Constitución Política del Estado, por ejemplo, el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento obligatorio de los derechos laborales. La Ley General del Trabajo también, otras normas, se contradice con un Estado actual, con un gobierno que vulnera los derechos laborales. El Estatuto del Funcionario Público es un ejemplo. La Ley de Autonomía es otro ejemplo. El mantener la Ley de Municipalidades, porque se dice en los papeles, el Estado es el garante, es el que garantiza el ejercicio de los derechos laborales, pero el Estado es el número 1 en violar derechos. ¿Sí? Lo que está pasando en SAPSA, amenazas permanentes, amedrentamientos, notificaciones de detención, etcétera. Realmente paradójico, pues en una época de vacas gordas, la precarización del trabajo se agudiza. ¿Cuál es otra contradicción? En todos estos años de que hay crecimiento económico, hay estabilidad, hay bonanza económica, se calcula que para el 2020, eso lo ha dicho el propio presidente del país, estaríamos llegando a casi 43.000 millones de dólares en cuanto a Producto Interno Bruto. Las actuales reservas internacionales netas ubican al país en lugares importantes en Latinoamérica, pero eso choca, se contradice con la desmejora de la calidad del empleo. ¿Creció la economía? Sí, pero cayó enormemente la calidad del empleo. De que este crecimiento económico de la banca, de la industria, del sector agroindustrial, de los cocaleros, en fin, ha sido gracias a una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Y aquí Bruno agrega otro elemento al análisis. No solo hablamos de un retroceso en el cumplimiento de los derechos laborales, sino también en un retroceso en la calidad misma del empleo. Empleo de calidad. Eso está en crisis. Se está generalizando la precarización laboral paulatinamente y en forma constante. Son empleos sin derechos laborales o con derechos restringidos. Consultorías individuales, por producto, que aproximadamente 60% de los empleos en el sector asalariado tienen empleos inestables, temporales, a contrato, subcontrato, etc. ¿Quiénes tienen empleos estables, permanentes, seguros? Militares, policías, magisterio, cierta parte del sector de salud y se acabó. O fracciones del sector administrativo, de la burocracia estatal.
Y todavía se agregan más elementos a este análisis. No solamente hablamos de vulneración de los derechos laborales, no solamente hablamos de una mala calidad de empleo, se agrega un atentado a los derechos colectivos de los trabajadores, el derecho, por ejemplo, a sindicalizarse. En el país, ¿cuántos trabajadores, obreros, están sindicalizados? Trabajadores organizados, trabajadores que son parte de un sindicato, ha caído notoriamente. 12% en este caso es la tasa de sindicalización de los trabajadores asalariados en el país. Y si miramos por sectores, entre los obreros, que antes era 11% el año 2011, cae el 2016 a 4%, casi 5%. 5% de los obreros sindicalizados. Cuando hay un sindicato, como ahora por ejemplo las empresas chinas, ¿sí? El acoso laboral, el amedrentamiento, la penalización de la protesta, etcétera, es fuerte. O en SAPSA se enfrentan ante un sistema, ante un régimen político y toda la maquinaria estatal se mueve contra el sindicato. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera. Y realmente se hace un énfasis en la palabra retroceso en la situación de los trabajadores, porque hoy en día hay un nuevo problema. Los trabajadores se preguntan dónde está la COP, dónde están nuestros dirigentes, dónde están nuestras organizaciones matrices, que históricamente han tenido la tarea de dirigir la lucha de los trabajadores. ¿Qué está pasando en este aspecto, Bruno? Se contradice con una subordinación y estatización de los sindicatos y de organizaciones sociales cuando hablamos de derechos colectivos. Los sindicatos, las organizaciones sociales están siendo estatizadas cada vez más. Eso no está permitiendo, por ejemplo, que conflictos específicos, violaciones, vulneraciones específicas tengan el apoyo, el respaldo, la lucha de los dirigentes. Por el verso censurado, por los miles exiliados. Y fue así como todos los fuertes testimonios de los trabajadores, los datos y toda la investigación le hacen decir al investigador de CETLA, Bruno Rojas, esta contundente conclusión. El presidente Evo Morales planteó o afirmó varias cosas 19 de agosto del 2016, lo que dice Evo Morales: la independencia sindical es una doctrina imperial de intervención para la dominación para el saqueo de nuestros recursos naturales. 1 de abril del 2018, decía la Central Boliviana que va a haber otro sindicato, el sindicato que no sea para hacer huelga. En algunos sectores las huelgas nos perjudican. Poco a poco nos dimos cuenta que era importante acabar con la llamada independencia sindical y el pluralismo ideológico. Clarísimo. Esto explica, por más que tengamos un marco legal importante, hay toda una posición de clase reflejada en lo que dice el presidente. Es afín a los empresarios. La muestra son los compañeros. Lo que nos cuentan refleja esa situación, ese contexto, ese carácter de clase que tiene el actual gobierno. Pero este fue el balance crudo. En un próximo programa compartiremos las propuestas y las alternativas junto a los ejemplos de lucha que nos daban los trabajadores con sus testimonios. Un corto comentario al respecto nos deja Bruno Rojas. Muchas gracias. ¿Cómo exigimos y cómo hacemos que los derechos, en caso de conflictos, sean evidentemente justiciables? Hay instrumentos, hay mecanismos jurídicos, claro que sí, pero es importante recordar ahí de que los trabajadores tienen sus propios instrumentos de lucha. Es una producción de Somos Sur. Para más información visite nuestro sitio web www.somosur.net y síguenos en nuestras redes sociales. Redes sociales. Somos Sur.